Queridos amigos, buen día, 16 de enero. Tocar fondo. ¿Por qué tanta insistencia en que todo A debe tocar fondo primero? La respuesta es que muy poca gente tratará de primero, sinceramente, La respuesta es que muy poca gente tratará de practicar sinceramente el programa de A menos que haya tocado fondo. Porque la práctica de los restantes 11 pasos supone actitudes y acciones que casi ningún alcohólico que bebe todavía puede soñar en adoptar. Al tocar fondo se me abrió la mente y estuve dispuesto a probar algo diferente. Lo que probé fue Alcohólicos Anónimos. Mi nueva vida en la comunidad era como aprender a montar una bicicleta. Mira, a ver, te vas a imaginar que tú estás en una lancha y eres un buzo, ¿no? ¿Ok? Y estás con otros buzos. Y ustedes van a coger perlas. Las perlas son las adicciones. Una de ellas es el alcohol, ¿no? O sea, vas a coger perlas al fondo del mar, ¿ok? El jefe de la lancha te dice, oye, ustedes tienen solo 1 hora de oxígeno. Cuando yo te llame por radio, vas a subir porque ya no vas a tener oxígeno. Solo tienen 1 hora para pescar perlas, ¿no? Para tomar perlas. Perfecto, todos se ponen de acuerdo, todo está perfecto. Se ponen las máscaras con los oxígenos y ¡brum! Se van al fondo a tomar las perlas. Están tomando las perlas los buzos, se van al fondo, están fondeando, tomando las perlas. Metafóricamente el alcohol, drogas, nicotina, azúcar, codependencia, lo que tú quieras. Ahí en el fondo estás tomando, especialmente alcohol, ¿no? Dele. Ya cuando el capitán te llama y te dice, ok, ya vayan subiendo porque casi que ya no tienen oxígeno. Entonces los que están en el fondo dicen, no, un poquito más. Los otros dicen, bueno, yo ya me retiro. Y suben y ya se salvan. El capitán vuelve a decir, por favor, sube, que ya te estás quedando sin oxígeno. Y suben más y las justas salen y todo eso. Y pocos siguen fondeando ahí con las perlas. Y el tercer llamado, el capitán dice, oye, sube o te vas a morir. Y suben 2 más. Pero algunos se quedan en el fondo y mueren. Sí. Y mueren. Diariamente mueren entre 6,000 y 8,200 personas en el mundo por adicciones. Sí. Si ya tocaste fondo y no subes y no te elevas a la superficie, no te rindes, no dices, ¿sabes qué? El alcohol me ha derrotado, las drogas me han derrotado o cualquier conducta adictiva donde estés. Me rindo. No puedo más. ¡Me rindo! Si no haces esa gestión, yo te aseguro que vas a terminar en el fondo sin oxígeno y buscando las perlas, pero ya en otro estado, en otro estado del espíritu, muerto. Mucha gente se muere. Por la soberbia, por la rebeldía, por creer que pueden solos, que por creer que tú puedes manejar el alcohol y que no te ha derrotado, que tú puedes manejar el alcohol. El problema es mi mujer, el problema son mis hijos, el problema es mi jefe. Yo puedo controlar mis tragos y mis sustancias. No puede. Ese estado de impotencia cuando la gente que lo hemos admitido, la derrota total, el estado de impotencia total. No puedo pelear con el alcohol. Es como pelear con Mike Tyson, Oscar de la Hoya. O sea, te va a destrozar la vida. Ríndete. Y los que nos hemos rendido hemos conocido una libertad fantástica, pero fantástica. A mí me encanta, ¿sabes qué días? Sábado de mañana, domingo de mañana y lunes de mañana. Son los 3 días
más intensos que de rodillas veo al firmamento a las 6 de la mañana cuando sale el sol. Gracias. Qué belleza que es estar sobrio. Es una belleza. Yo estoy enamorado de la sobriedad. Me encanta. Yo no tengo esas racionalizaciones que qué será de un traguito, que será de un vinito. No, o sea, no me interesa. A mí me encanta la sobriedad. Me fascina estar consciente, observando al universo, observando el sol, la luna, las estrellas, los océanos, las montañas. Cuando te enamores de la sobriedad es que vas a realmente dejar de beber. Como yo siempre he dicho a mis compañeros, a mí no me funciona el solo por hoy, no bebo. No, yo no bebo hasta el día de mi muerte porque me fascina la sobriedad. Así venga un meteorito y nos parta en dos el planeta Tierra. Enamórate de la sobriedad, pero ríndete. Estar sobrio es hermoso. Estar sobrio es una maravilla. Estar sobrio biológica y fisiológicamente es una maravilla. Estar sobrio es que tu psiquis comienza a evolucionar, a despertar, a desarrollarse espiritualmente, a ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. De hecho, estos audios son un paso 12. Ríndete. Tú no conoces la sobriedad, por lo tanto no puedes decir que no te interesa Alcohólicos Anónimos. No puedes decir eso porque tú no conoces estar sobrio. Es riquísimo. Es un trance, es un manjar. Pero date la oportunidad, pues. Porque es absurdo, decía Scott Penn. Es absurdo rechazar algo que tú no conoces. Y él utiliza una palabra más fuerte. Es estúpido rechazar algo que tú no conoces. Porque nunca te has dado la oportunidad de vivir en comunidad. Es lindísimo. Yo me embriago con la alegría de vivir en un grupo. Es una fiesta para mí. Donde se respeta la tribuna. Donde no se respeta la tribuna no me vas a ver nunca. Pero donde hay tradiciones, ahí estoy. Gozándonos, riendo, abrazando. Donde yo voy al grupo que voy, yo no doy la mano, yo abrazo. 20 segundos. ¡Qué belleza! Ríndete. Ríndete por el amor de Dios. Ríndete. Te quiero mucho. Bendito sea tu día. Soy Arsenio. Bendito seas tú. Amén.